recibieron las pruebas PISA que me tocó presentarle al país año 2022, no quise presentar los resultados de un año que poco sentido tiene, sino el de todo el siglo que llevamos, porque marca, digamos, una realidad indudable. Y somos prácticamente de los últimos países en matemáticas en el mundo, con un 70 y pico % en promedio de estudiantes que al presentarse a PISA sacan el último nivel, de 6 que ahí distribuyen, el último. En las otras materias nos pasa algo similar, un poquito menos radical, pero indudablemente nuestro sistema educativo tiene un enorme problema. Y es un problema que es de la sociedad, no es de los estudiantes. Si una sociedad no conoce, pues se va a estrellar, así de simple, no va a resolver sus problemas. Y vamos a un abismo, a un camino que otras sociedades han recorrido, que es el de su propia destrucción. Los proyectos nacionales no son eternos. De hecho, nuestra historia recorre un proyecto de destrucción permanente en el concepto de la nación, porque nos fundamos como la Gran Colombia. Y nuestra dirigencia, las realidades de la historia, le quitó la palabra gran. Y ya no podemos reconstruir, porque sería un problema diplomático profundo. Pero sí tenemos que repasar esa historia, no olvidarla. Historia no se enseña en los colegios. A alguien se le ocurrió la magnífica idea de quitar el programa de los colegios públicos. Entonces no sabemos ya, al cabo de los años, cómo fue que llegamos aquí, por qué estamos aquí, cuál ha sido nuestro recorrido, nuestros enormes errores y nuestros aciertos. No sabemos que hubo un momento en que se llamó en nuestra historia el gobierno patria boba, porque nos matábamos entre nosotros mismos cuando los españoles llegaban por el mar a reconquistar y a matar la juventud de aquel entonces que se había atrevido a hablar de independencia, de república. Y así pareciera que repetimos una y otra vez ese acontecimiento, porque si hoy nos pudiéramos definir, igual nos estamos matando entre nosotros cuando el mundo está avanzando hacia otro tipo de objetivos diferentes, incluso a los que teníamos en Colombia a principios de este siglo, por ejemplo. Las sociedades realmente avanzan es resolviendo problemas, no matándose entre sí. Aunque la humanidad recurre a matarse entre sí, una y otra vez. En los momentos de barbarie, ahí vemos cómo arrojan bombas en edificios repletos de niños en Gaza. Pero también la humanidad resuelve problemas y ahí está su posibilidad de seguir en el planeta Tierra y quizás más allá, que debería ser nuestro objetivo. Resolver problemas, decía el ministro. Cuando los egipcios hacían sus hilos donde guardaba trigo, porque no siempre nacía el trigo, las estaciones, etcétera, los llevó por su experiencia hace miles de años a que había un momento en que había que sembrar el trigo y había otro momento en que había que guardarlo, porque si no, no tenían con qué comer. Había un problema que solucionaron guardando el trigo en unos cilindros inmensos. Y entonces ahí vino un problema a resolver. ¿Cómo de grande debe ser el cilindro, llamado silo por nosotros? ¿Cómo de grande? Y entonces era un problema matemático. ¿Cuánto trigo hay que guardar para que ni se pudra porque se guardó mucho, o falte? Y faltar significa muertos de hambre. Entonces había un problema que resolver en esa civilización cultivadora de trigo al lado del río Nilo, una de las primeras civilizaciones humanas. Y el problema resultaba en que había que descubrir cómo era el volumen
¿cierto?, del cilindro. Y por tanto, ¿cómo es la fórmula del área del círculo? Y ahí apareció el problema. ¿Cómo se mide el área de un círculo? ¿Cuál es su fórmula? Los griegos que heredaron el problema, y además eran amigos de los egipcios, no era sino cruzar el mar, y se encontraban con la biblioteca más grande que entre otras ayudaron a fundar los griegos, que era la de Alejandría, que en la cuestión de matarnos entre nosotros se perdió. Pero apareció el número pi, que asusta a muchos colombianos. 3,1416, hay una canción así cubana muy chévere. Porque la música también, bueno, no me va a meter en modas, porque ahí sí tenemos un problema. Entonces, el pi nace de que no tenían otra forma de encontrar ese área que a partir de líneas rectas y a partir de triángulos. Y entonces, claro, un círculo, entre más triángulos se puedan hacer desde su centro, más cerquita se va acercando a la medición del área del círculo. Así llegaron a ese número, por tanteo, no por la ley de Charlie, como decimos nosotros, sino, pero resolvían un problema concreto, no era por una abstracción. Esta mañana estaba hablando con un griego precisamente. No es una abstracción pura y simple, volando por ahí, por las estrellas, sino que resuelve un problema. ¿Cuánto trigo hay que guardar? Para que ni sobre ni falte. Porque de eso depende la vida de todo un pueblo, de toda una sociedad. Y yo creo que aquí, que es como nace la matemática, ¿cierto? Es que deberíamos entender un poco nuestro propio sistema educativo. Tiene que resolver los problemas colombianos. Los problemas colombianos son en mucho los mismos problemas de la humanidad, pero en otros son específicos de nosotros. ¿Cómo se siembra en montaña? Si somos cafeteros, no es un problema inglés propiamente, porque ustedes sembraron fue en el plan. Los europeos en general en el plan, los gringos en general en el plan, los chinos en general en el plan, los hindúes lo mismo. Pero nosotros sembramos en la montaña y el café es montañero. Entonces las mismas soluciones a una agricultura del plan no son las mismas soluciones a una agricultura de la montaña. Si nosotros traemos esas soluciones, nos estrellamos. Tenemos que inventarlas. No encontramos muchos países similares a nosotros en ese mismo problema. Y así, múltiples. La matemática entonces se nos vuelve realmente básica, un instrumento fundamental. Pero lo que encontramos en las pruebas PISA es que nuestro sistema educativo no está enseñando matemática. Que nos han acostumbrado incluso a decir, uy, la matemática, no sirvo para las matemáticas. Y aquí es donde empieza, digamos, a tratar de responder a este problema, este programa. Bueno, ¿qué hacemos con las matemáticas en Colombia? Pues las matemáticas se aprenden jugando. El amor a la matemática se aprende a través del juego, incluso a través de la música. Un debate que estalló públicamente en la prensa colombiana alrededor del Ministerio de Cultura, que yo la verdad no entendí muy bien. Una corriente de gentes de la cultura diciendo, pero ¿cómo nos van a enseñar música clásica europea? Que eso no es de nosotros, decía la crítica. Pero es que la música clásica no es solo por la música clásica, sino porque la corchea, la no sé qué, la blanca y la negra y la semicorchea tienen unos tiempos que hay que medir. Y entonces cuando uno mide los tiempos está hablando del número de la matemática. Y cualquier joven, hombre, mujer, niño, niña, le gusta la música. Y entonces a partir de la música que se puede aprender a querer la matemática. Problema colombiano, no tenemos preescolar. Jardín infantil, pago, pues
para clases medias, altas. Le enseña a los niños a través del juego a saber, pero el sistema público colombiano no le puso la plata al sistema preescolar. Y millones de niños y niñas se han educado, entre comillas, sin pasar por ahí. Cuando encuentro la fórmula matemática en el tablero, ya no puedo, porque había que aprenderlo jugando. Temas que tienen que ver con la conducta política de Colombia. ¿Y por qué no se puso la plata en un sistema preescolar? Porque la usamos para otras cosas, no porque no la tuviéramos, sino que no fue la prioridad. Los niños no votan. Cuando van a verse los resultados es a 10 años, a 20 años, entonces el político no le interesa. Le interesa el dinero para otras cosas. Por ejemplo, matarnos entre nosotros. Entonces, ¿cuánto aplauso por los fusiles? ¿Cuánto aplauso por los aviones? ¿Cuánto aplauso por las bombas? Eso puede llenar la... Voy a decidir reemplazar la flota de Cafirs por, ¿cómo ustedes construyen aviones de guerra? Sí, tenemos... ¿Cuál? Pues hay opciones, ¿no? Pero... Bueno. Yo cada vez empecé a tener la experiencia que cada vez que llegaba a un país productor de aviones de guerra, entonces me trataban súper bien. Yo decía, pero ¿por qué será que porque soy de izquierda? ¿Qué pasa? No, porque estaban interesados en el contrato de la venta de aviones. Eso es lógico para quien produce los aviones, porque para producir un avión de esos hay que saber matemática y todo esto que estamos hablando aquí. Y bastante. Pero para nosotros, un problema, porque yo sí quisiera que más bien la plata quedara financiando el sistema preescolar. Después podemos hacer los aviones, pero es que primero hay que tener, si es que nos interesa hacer aviones, pero el problema fundamental está en nuestro preescolar, es que no tenemos, y montarlo en todo el país y en las veredas, etcétera, ya en el mundo rural, en la Colombia profunda, en la gran ciudad. Yo tuve el problema aquí en Bogotá y lo pusimos como una prioridad. No voy a hablar de Bogotá porque ya me criticaron, pero Bogotá es la que le fue bien en las pruebas PISA. Y casi alcanza en lectura, porque dicen que somos poetas, que sí somos, casi alcanza en comprensión de lectura el promedio OCDE, pero Bogotá. Y es muy superior al promedio nacional y muy superior al promedio latinoamericano. Aquí tenemos una islita que si se cuida bien, se le mete todavía más recursos, ya llega a los niveles de la OCDE, pero es una islita. El resto del país está lejos atrás. Aquí la verdad es porque una serie de dirigentes, gobernantes, políticos, hombres y mujeres, han mantenido siempre la idea, desde el año 91 al menos, de que la educación es la prioridad. Y al cabo de los años, ya 30 años de eso, el resultado se empieza a ver. Ahora, nosotros tenemos que volver esto nacional. Entonces, el sistema preescolar, el juego para que haya un amor al saber es fundamental y así se empieza a resolver el problema matemático. Ahora, el programa que aquí se está presentando, que estamos inaugurando, es extender la sapiencia sobre algo que cuando yo estudié no existía. La verdad sea dicha, cuando era niño, ni sabíamos de eso. Yo vine a manejar el primer computador, no fue en la universidad, fue incluso en el M19. Al final, cuando llegó el primer cacharro de eso, ¿y esto para qué nos sirve? Y empecé a cacharrear. Y vine a utilizarlo cotidianamente en la embajada en Bruselas. Y logré saber un poquito más que los demás alrededor de ese tema, que era el Internet, porque aparecía el Internet. Y entonces puse el tiempo.com y me apareció El Tiempo, que había innovadoramente puesto su primera página de los primeros
Y entonces yo tenía allá en Europa la información a diario de Colombia. Y eso es pan comido hoy, pero eso hay. En ese momento nos llegaba cada semana un boletín del Ministerio de Relaciones Exteriores que decía mentiras. Y no teníamos la información real de lo que estaba pasando en Colombia, que eran masacres. Masacres todos los días. Grandísimas, 40 campesinos, 30 campesinos asesinados. Bueno, yo me volví un hacker porque me metí entre la red de comunicaciones de la embajada y encontré que el embajador era un bandido paramilitar. Bueno, pero eso son anécdotas tristes de nuestra historia. Lo cierto es que en nuestra educación no existía ese componente, no podía existir además porque todo se estaba desarrollando hasta ahora. Hoy sí. Y entonces, toda la tecnología moderna se basa en saber un lenguaje con las máquinas. Aquí en este saloncito lo vimos, chiquito y todo. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo ahí en eso, en el robocito que mide la humedad de la tierra o en la alarma de la inundación, que estuve viendo que los estudiantes resolvían problemas, ¿cierto? Que son colombianos. Y es que nos inundamos cada vez que hay un invierno. Entonces, ¿cómo no va a haber un sistema de alarma? Es un problema colombiano. La tierra, la posibilidad de producir en la agricultura mejor, más productivos, si sabemos qué pasa con la tierra. Problemas colombianos que ahí vemos con un sistema de resolución al nivel pues del estudiante. La joven está tratando de resolver un problema colombiano. De eso se trata. Se puede fallar una y otra vez, pero en el acumulado la sociedad empieza a resolver sus problemas. Si se mantiene, si es permanente, si nos metemos a eso, ¿cómo resolver el problema? ¿Cómo resolver el problema matemático? La programación es matemáticas. Lo que yo alcancé cuando fui estudiante era el código binario, 0-1. 0-1. Y ya empezaba, cuando llega la factura de la luz, un poco de huecos en una tarjeta. ¿Y esto qué significará? Y ahí daba que cuánto tenía uno que pagar, la familia, mi mamá. 0-1 era el hueco, era un número, un 0 o un 1, no recuerdo. Y el no hueco el otro. La máquina al poner y encontrar el espacio vacío, el espacio lleno, iba interpretando, ¿cierto?, un movimiento que tenía que hacer. Eso se lo inventaron, hay una película muy bonita, los ingleses, porque resolviendo el problema de que los iban a invadir, el último que quedaba, los nazis, la Segunda Guerra Mundial, entonces trataban de resolver cuál era el código que usaban las comunicaciones alemanas en la guerra, y pusieron un muchacho homosexual, y en ese entonces el homosexual era perseguido, vuelto nada. Y empezó el matemático con un grupo de matemáticos a intentar cómo se resuelve el código de los alemanes, qué significa, cuál era la clave para resolverlo. Y entonces empezó a operar con una máquina de ese estilo. Y de iteraciones, y mueva la máquina todo el día, todo el tiempo y semanas. Y el hombre resolvió las claves de los alemanes. Y bueno, no es que con eso ganaron, sino que ayudó a ganar la guerra y a que un sistema totalitario como el de los nazis no dominara el mundo. Eso se llama resolver problemas. Ahí apareció el computador. Y el internet después, también fue por problemas militares. Y hoy no podemos vivir, no podemos solucionar problemas sin eso. El lenguaje con las máquinas es matemática. Y la máquina, para bien o para mal, es parte hoy de la sociedad humana. ¿Resolvemos problemas con la máquina o con la máquina creamos problemas? Porque la tecnología no es una religión y no produce milagros. La crisis climática se debe al uso de las máquinas con una fuente energética, petróleo, carbón y gas. Y está a punto de volvernos extinción.
Entonces no es una creencia en la máquina como una religión. La máquina es simplemente un instrumento, pero es un instrumento que puede resolver problemas. Y para poder comunicar la máquina y hacer la máquina no solamente se necesitan materiales físicos, sino una programación que es matemáticas. Y Colombia debe saber matemáticas. Debe saber no manejar los programas que nos traen, sino hacer los programas. Debe saber programar. Porque entonces empezará a fluir, aparecerá una tecnología, una innovación, le dicen pero de acuerdo a los problemas colombianos, a lo que tenemos que resolver aquí o en América Latina, o al final colaborar con la humanidad toda en resolver los problemas de la humanidad. Y entonces nuestro sistema educativo tiene que prepararse para eso, tiene que saber producir eso. Y entonces aquí tenemos un programa, ya se probará su eficiencia como hicimos en Bogotá Humana, las ideas que teníamos en ese entonces. Aquí hay que probarlo. Necesita preescolar, sin preescolar no hay, ustedes no resuelven ese problema, ni pueden resolverlo. Porque son billones de pesos. Le propuse a los señores más ricos de Colombia, hermanos, si no hay más plata para la educación, no va a haber sociedad. Y por tanto, ¿de dónde sale la plata? Pues de la producción, de la riqueza de la sociedad. Solo que tenemos que llevarla a una prioridad, la educación en Colombia. Y la educación pública, porque es la que puede volver un derecho la educación. La privada sabemos cómo es. Yo me eduqué en una escuela pública, en un colegio público, en una universidad privada. Pero si yo quiero el derecho, es lo público lo que me lo garantiza. Yo pude ir a la escuela y yo pude ir al colegio. Y en ese colegio estudió Gabriel García Márquez y dio un premio Nobel de literatura. Ojalá algún día tengamos uno en economía, uno en matemáticas. Pero lo dio. Y era público el colegio. Y estudié en una universidad privada, pero yo sabía que si no tenía con qué, no me iban a abrir la puerta. Y si no, uno no tiene con qué en el mundo privado, pues no le abren la puerta, hay que pagar. Luego el derecho lo garantiza es el sistema público. ¿Cómo está nuestro sistema público frente a la eficiencia en la educación y frente a la matemática? Pues es lo que queremos resolver aquí. Que pueda enseñarse matemática, que pueda ser querida la matemática, porque al ser querida la matemática, entonces podemos lograr programar el lenguaje de las máquinas. Programar, aprender a programar. El pensum en todos los colegios públicos debe tener la programación. Yo no lo tuve, pero debe tenerla. Elementos básicos, saber cómo se hace, cómo es que se hace la programación. Y ese es el centro de este programa que con la ayuda británica estamos tratando de irradiar en toda Colombia. Son 3.000 colegios, tiene que llegar como a 18.000. No puede ser 3 años, claro, es lo que gobernamos, pero eso tiene que permanecer y hay que garantizar que permanezca en el tiempo, porque si no se pierde el esfuerzo. Entre años no lo logramos. Tiene que volverse permanente. Y allí los jóvenes, hay que tener un cuidado especial con la mujer, porque los resultados en estas materias resulta que la mujer parece que se reacia a meterse en este mundo. Es muy machista el mundo, el mundo digital en general. Y esa barrera tiene que romperse, porque si no aparece una nueva desigualdad que no existía, pero vuelve y se plantea. Como aparece una nueva desigualdad en la sociedad, el que sabe manejar los cacharros y el que no sabe. El que sabe para qué es el internet y la que no sabe. Si eso se mueve, lo metemos en la geografía nacional, tenemos la misma desigualdad que tuvimos con la tierra física. Unos quedaron con la tierra muy poquitos y otros quedaron sin la tierra.
Y entonces aquí tendríamos una tierra que no es la física, sino la virtual, la digital, y unos tienen esa tierra y otros no. El mundo popular, y aquí la importancia de la educación pública, el mundo popular, rural o urbano tiene que tener la tecnología. A esto le llaman populismo. Lenin le llamaba esto populismo. No como dice la prensa, que tiene otra, sino cómo pretenden que formas premodernas puedan tener una tecnología que solo produce el capitalismo. Dejo ahí sus políticas. Pero era lo que planteaban. Los rusos decían que no. Y entonces murieron muchísimos campesinos en la Revolución Rusa porque los consideraban premodernos. Yo creo que aquí no es así. Yo pienso que la economía popular, rural y urbana tiene que tener esta tecnología. Y el método es que el jovencito, la jovencita, el niño, la niña de esa familia que va al colegio, la empiece a aprender y la meta en la casa, a resolver problemas de la casa. Si hay una impresora 3D en la casa empieza a resolver problemas productivos. La familia se puede volver una unidad productiva porque puede generar energía con el sol, con su techo, y si esa energía va a la maquinita 3D, empieza a producir. Hablábamos de que un barrio puede hacer un carro. Hoy un barrio puede hacer un carro. Hoy una familia puede hacer su vivienda con una máquina de esas. La producción de vivienda puede ser barrial. Hoy hay una transformación de la economía que tenemos que mirar cómo la usamos en Colombia. Porque siempre quedamos un poco perezosamente pensando que si no aparece la gran inversión no resolvemos el problema de la vivienda. Resulta que sí se puede resolver en la casa, pero con estas tecnologías. Si apropiamos la tecnología actual a la organización popular, y este es un tema que yo lo planteo desde mi visión, no es como la gran empresa la tiene, la gran empresa la puede comprar, contrata a las personas que saben y se vuelve poderosa, pero ¿por qué no el barrio popular? ¿Por qué no la vereda? ¿Por qué no aparece la comunidad de conectividad que llamamos? Porque si no llega el internet, ¿qué no? Hasta que no lo pongan las antenas no hay internet. ¿O la comunidad puede poner el internet? La comunidad puede poner el internet en Colombia. Y a partir de poner el internet, pues todo lo que sabemos del internet. A algunos les gustará Karol G, a otros Roger Waters. A unos les gustará el arte, a otras cosas. Algunos pensarán que es la distracción para lo único que sirve, otros pensarán que es para la producción de riqueza. Y entonces vamos adaptando la tecnología al mundo popular. La comunidad de conectividad es el programa central del gobierno. O sea, cómo la comunidad maneja su propia comunicación. Manejar la comunicación y la información es tener el poder. Lo estamos viendo en las sociedades del mundo. Y aquí de Colombia, los que tienen la información tienen el poder, no es el presidente. Pero si es la comunidad la que tiene la información, entonces es el pueblo el que tiene el poder. Y estas son las dimensiones a lo que nos lleva este tema. Que el pueblo tenga el poder real. Y eso implica entonces manejarlo, cerrar la brecha que llaman brecha digital, es decir, la diferenciación social frente a la información, frente a la conectividad mundial. El programa prioritario entonces son las comunidades de conectividad. Yo creo que, y aquí estamos planteando la verdad, bueno, no creo que seamos los únicos, pero un tema inédito. Lo que estamos planteando es que el poder popular es una organización popular manejando las nuevas tecnologías. Esto, desde el punto de vista de la política, yo no lo he visto. Los chinos quizás, pero no creo. Es el poder popular y la nueva tecnología. El poder sobre la información, el poder sobre las matemáticas y el poder sobre la resolución de los problemas.
es una democracia mucho más viva, mucho más real. No es la democracia de quienes ven el poder, sino es la democracia de quienes ejercen el poder en la base misma de la sociedad. Y esto, digamos, lo pongo ahí como una prioridad. Entonces, este programa nos va moviendo este mundo. ¿Funcionará o no? Ya lo veremos. Pero si todos los niños y niñas empiezan a programar, quieren la matemática, empiezan a aprender el lenguaje de las máquinas, reproducen eso en su comunidad barrial, rural o urbana, resuelven problemas con la organización popular allí mismo, Colombia cambia. Y ese es el objetivo de este programa. Así que gracias. ¿Le ponemos Ciberpaz o Colombia Programa? Colombia Programa. Ciber suena así todo. Ciber suena aburrido. ¿Cuál? ¿Colombia Programa? No. Bueno, entonces, gracias por haberme escuchado, muy amables. Y aquí está entonces este programa en gran dimensión, actuando en Colombia.